Hola, yo soy Efi y en este video les estaré mostrando algunas prácticas de anatomía que hice. Quiero comenzar diciendo que yo generalmente no hago cuerpos enteros, así que aproveché este video que llevaban pidiéndome desde hace rato. Primero quiero decir que pueden practicar anatomía como ustedes quieran, hay muchos métodos para comenzar a estructurar. A mí personalmente me funciona bastante copiar la silueta o colocar formas geométricas en la pose que voy a usar de referencia. Para mí sí es muy importante estructurar primero las referencias, ya sean con ropa o sin ropa, porque esto me ha ayudado a comprender por qué ciertas partes del cuerpo están dobladas, por así decirlo, de cierta manera. En este video estarán viendo varias prácticas que hice, primero estructurando obviamente y después intentando replicar toda esa estructura a ojo. Como les mencioné hace ratito, también me ha funcionado copiar la silueta. A algunas personas les funciona dibujando bolitas y palitos, otras hacen manchas. Existen muchas maneras de practicar, solo es cuestión de que pruebes para saber qué método te funciona mejor o con cuál te sientes más cómodo. Si les cuesta muchísimo dibujar anatomía en general, sí tienen que estructurar y sobre todo estudiar muchísimo, porque estudiando analizas mucho mejor cómo funcionan los músculos y el movimiento del cuerpo en general. En Pinterest hay muchas fotografías de gente haciendo cosas. A mí me gusta muchísimo practicar con este tipo de fotos porque hay poses que se ven súper naturales y creo que eso ayuda bastante también. Un tip que les voy a dar que me sirvió muchísimo para dibujar un poquito mejor los brazos, porque ven que a veces cuando uno los dibuja se ven un poquito rígidos. Entonces lo que yo les recomiendo imaginar es una patita de pollo cuando quieran hacer ese brazo. Sé que suena muy ridículo, pero es un método que a mí me funcionó. Repito, no a todas las personas les puede funcionar y no todas las personas se sienten cómodos con el mismo método, pues solo es cuestión pues de experimentar y saber qué cosas te funcionan a ti. Y ya aquí en esta parte del video estoy haciendo puras prácticas a ojo sin trazar la referencia para estructurarla, porque ya hice eso anteriormente con otras referencias. Es como aprender y subir de nivel progresivamente, al menos es lo que yo hago. Hay poses que si eres principiante te van a costar un montón hacer, ya sea porque tienen perspectiva, porque ciertas partes del cuerpo se ven algo extrañas. Entonces lo que yo recomiendo es primero empezar practicando con poses que no tengan perspectiva. Esto para aprender cómo funciona el cuerpo humano a nivel de poses y para que después puedas deformarlo a tu gusto. Y ya pues por último voy a estar haciendo esta última práctica con una pose algo complicada. Realmente aprender anatomía es un poquito más sencillo si estudias y no solo practicas, sino que hay que complementar ambas cosas. Y para poses más complicadas, ya sea con perspectiva, recomiendo seguir los pasos que al inicio. Intenta aprender anatomía con poses sencillas para después ir progresivamente pasando a cosas un poco más complicadas o poses que tengan perspectiva.
Como dije, hay personas que usan manchas, a mí personalmente no me funciona mucho, es algo que debo practicar, pero pues este es otro método que pueden aprender. En esta parte del video les estaré dejando algunos recursos para que puedas practicar anatomía. La primera página es Pose Space, ya se las había mencionado en un video, ahí podrán encontrar poses de todo tipo. New Masters Academy es un canal en YouTube. En las listas de reproducción podrán encontrar una donde hay poses para practicar. Trazarte es una página donde puedes encontrar bastantes ejercicios para practicar. Esta página recopila bastantes libros con poses simplificadas. Aquí hay que comprar los libros para poder leerlos. En esta página podrán encontrar poses simplificadas en estilo anime si es que quieren que su estilo vaya encaminado a eso o si es que quieren saber más o menos cómo se simplifica ese estilo. Y por último les dejo este mini tutorial de cómo pintar lágrimas, al menos como yo lo hago. Todos los enlaces a las páginas que les mencioné anteriormente se las estaré dejando en la descripción de este video. Lo primero que hago es observar cómo son las gotas o las lágrimas y pues empezar a dibujar o simplificar a partir de esto. Y pues yo las hago de esta manera, espero que les sirva. Espero que este video les haya ayudado, muchísimas gracias por verlo, no olvides suscribirte y dejar un me gusta y un comentario en este video.